El coronavirus no es nuevo. Lo que es nuevo es la cepa de ahora. Así es, el Ya había COVID-19. afectado China en el 2002. En China, en ese momento, presentaron unos 8.000 casos y tuvieron una tasa de mortalidad entre un 9 y un 13%. Luego, el MERS afectó al oriente y tuvieron apenas unos 2.500 casos, con una tasa de mortalidad de un 35%. Y ahora tenemos la nueva cepa de coronavirus que se llama COVID-19. ¿Por qué se llama COVID-19? Porque es un Coronavirus, coronavirus. CO, B corta I de virus y D de disease, de enfermedad. Y 19 porque fue en el año que surgió. El coronavirus tiene una tasa de mortalidad que ronda a nivel global de un 4%. Eso es cuando usted dice, ¿cuántas personas muertas tenemos en el mundo? Tantos miles. ¿Y cuántos se han muerto? Tantos miles. Entonces usted divide la cantidad de muertos entre la cantidad de casos y eso le da en promedio un 4%. Claro, el porcentaje de mortalidad es diferente en diferentes países dependiendo la población que tengan, pero también es diferente por grupos de edades. Por ejemplo, una persona de menos de 40 años tiene mucho menos tasa de mortalidad que una persona a partir de los 60. Comienza a ocurrir una tasa importante de mortalidad a partir de acá, Iván, a partir de los 60 años, sobre todo en población que tiene enfermedades coexistentes como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como asma, enfisema, entre otras. Ese dato, Mario, que tú acabas de señalar, es importante y es muy interesante porque los grupos poblacionales en donde se hacen las mediciones, pues te van a arrojar resultados completamente diferentes. Por ejemplo, en países donde tienen una población de envejecientes bastante elevada, como por ejemplo España, como por ejemplo Italia, pues ahí la mortalidad es posible que en algunos lugares esté un poquito más elevada. Recuerden que una de las cosas que acompaña a la vejez pues son las enfermedades y la otra pues es que el sistema inmunológico de estas personas no es el mismo que una persona joven. Entonces, cuando es agredida por un virus como este, pues lógicamente las complicaciones van a ser mayores y la muerte pues se va a dar con más facilidad. Pero en sentido general, cuando tomamos, no importa la edad, la tasa de mortalidad global en el mundo es un 4%. China tuvo rondando un 2 y pico, casi un 3. Italia tiene casi un 8. Entonces, no estamos tomando la tasa de mortalidad por año ni por país, sino agarramos todos los muertos del mundo, no importa la edad, por entre el número de casos, y eso nos da un 4% aproximadamente de mortalidad. Ahora, el problema del coronavirus no es solamente la mortalidad. Así es lo que implica en los sistemas de salud. Otra cosa que tenemos que decir. Bueno, se dice por ahí que en la mayoría de los casos son leves. Sí es cierto. Es cierto. El 81% de todos los casos son leves o moderados. Es decir, a usted le va a dar un malestarcito en la garganta, una tosecita, se siente el cuerpo un poquitico cortado, etcétera, pero no va a traer grandes consecuencias. El 19% van a meritar internamiento. Ahí es donde está el punto. Y de ese 19%, de un 4 a 5% terminan en una unidad de cuidado intensivo por la gran dificultad respiratoria que presentan y por todo lo que se les sobreagrega, porque entra el fallo multiorgánico. Comienzan a fallar los riñones, aparece el shock séptico, donde usted comienza a tener fallas en todos los órganos, y esos son generalmente los pacientes que están muy expuestos a la muerte. El gran temor, Mario, es ahí en ese punto donde
todos los sistemas de salud se ven acorralados, porque no existe un sistema de salud preparado para recibir esa multitud de gente que necesitaría ser internada. Ese 19% es la verdadera amenaza, el verdadero reto que tiene cualquier sistema de salud en cualquier parte del mundo, señores. Por eso es que las medidas de contención son tan necesarias. Extremas y extremas. ¿Por qué? Porque rompemos el pico de casos que le quita la operatividad a los sistemas de salud. No es que nosotros vamos a hacer que no nos dé, es que nos va a dar en menor cantidad y en mayor tiempo. O sea, si vamos a tener 1000 casos, no es lo mismo tener 1000 casos en 3 días, exacto, que tener 200 casos semanal durante 4 semanas. Así es. Entonces, ¿qué otra cosa es importante, Iván? Mira, yo estuve revisando la experiencia china y ese 81% que nos dicen que es leve, no es leve. La mitad de los casos realmente son leves y la otra mitad son moderadas. Pero esa otra mitad, o sea, de los leves, de lo que nos dicen, no, el 81% no se necesita internamiento. De esos que no necesitan internamiento, la mitad tienen un cuadro respiratorio moderado que podría y por necesidad se maneja ambulatorio. ¿Qué es importante saber con relación a esto? El periodo de incubación. El periodo de incubación es de 2 a 14 días, con un promedio de 5 días. Pero se ha visto que también podría extenderse un poquito más allá. Entonces, otro problema con respecto a eso, al periodo de incubación, Mario, es que todavía no se sabe cuánto tiempo podría durar el virus, por ejemplo, en la orina, en la materia fecal, en la saliva, en las lágrimas de personas que ya han pasado por la sintomatología. Es decir, eso se va a ir descubriendo poquito a poco y de esa manera nosotros vamos a poder hacer un plan de contingencia efectivo para este tipo de enfermedad. ¿Cuál es el primer síntoma que aparece en pacientes con coronavirus? El primer síntoma que aparece generalmente es la fiebre. La fiebrecita. Una fiebre. La fiebre. No le vamos a llamar Iván. No le vamos a llamar. No me sí, pero, la gente. No, yo no. Pero ven acá. La gente suave. Tú estás como. Tú estás tosiendo, Iván. Espérate. Tú estás tosiendo, Iván. Si tú estás tosiendo, tú no puedes estar aquí. Yo soy muy alérgico. Mira, Iván. El primer dato que aparece generalmente es la fiebre. La fiebre, solamente un pequeñito porcentaje, menos de un 3%, aparece en los primeros 2 a 5 días. La mayoría de los casos de fiebre comienzan entre 10 y 11 días después de la exposición. Entonces, la tos, una tos generalmente seca. Esa es muy característica, sí, esa tosecita seca. Usted comienza a toser y no expectora nada, acompañado de fiebre, acompañado de malestar general, a veces de dolores musculares. Hay un pequeño porcentaje que tiene incluso diarrea antes de la sintomatología. El intestino también, exactamente. El intestino entonces, dolor de cabeza, fiebre, dolor de cabeza, tos seca, malestar general, dolores articulares, puede ser una gripe, pero también puede ser un coronavirus. Así es. Entonces, es importante en estos momentos romper la cadena de transmisión. En el momento en que estamos, lo más importante para la República Dominicana es romper la cadena de transmisión. ¿Cómo se rompe la cadena de transmisión? Bueno, aislando a República Dominicana, que ya comenzó a aislarse. Claro, no fue una medida oportuna, pero ya estamos. Cerraron. Ya estamos en el lío. Aunque no se hizo las cosas como debieron haberse hecho. Exacto. Ya estamos evitando la conglomeración de personas, retirando a los niños de los colegios, retirando a los estudiantes universitarios, mandándolos para la casa, evitando las actividades públicas que no son necesarias, la parte política, los conciertos, el cine,
los restaurantes, limitando las áreas de trabajo y sobre todo tratando de impedir la salida, la exposición social, Iván. Y ahí es donde entra el verdadero mecanismo de transmisión. Ya después que hacemos un cerco al país, ya ahora tenemos que provocar un cerco en cada una de nuestras casas. ¿Por qué, Iván? Esto comienza por etapa, por fase. La primera fase es importar el virus. O sea, es un virus que estaba inicialmente en un sitio y arrancó para en acá. China, en Europa, y arrancó para acá. ¿Y cómo arranca para acá? Dos vías. O viene una persona que estaba en uno de esos países, República Dominicana, como inicialmente fue, o un dominicano acude a uno de esos países donde está el virus, y lo adquiere virus. y lo retorna con el virus. Eso se llama casos importados. ¿Qué pasa después de los casos importados? Ocurre la transmisión comunitaria. Iván Silva se fue a China y trajo el virus de China a República Dominicana. Y Iván comienza a tener fiebre, le hacen una revisión epidemiológica, se supo que estaba en China, le hacen la prueba de coronavirus y está positivo. Entonces Iván es un caso positivo importado. Agarran a Iván, lo ponen en un aislamiento y no lo dejan salir hasta que se cura. Perfecto. Pero Iván no hizo eso, salió para la calle, o no lo pusieron en aislamiento, salió para la calle, o no sabía, o no notificó los síntomas, y viene a la Z y se pone en contacto con Anina. No conmigo, yo ando de lejos, con Anina. Peor aún, me puedo hablar por este micrófono. Y Anina, después viene alguien habla en el mismo micrófono. 5 o 6 días después, comienza con fiebre. Pero ¿qué pasa? Ella cree que es una gripe, pero entonces Iván ya está complicado, se sabe que era coronavirus, entonces te hacen la prueba a ti, Anina, y tú estás positiva. Ya eso es una transmisión comunitaria. Eso es lo que se llama transmisión comunitaria. Entonces tú entra el país en la fase 2. Pero, ¿qué pasa? Anina fue a su casa, se puso en contacto con personas en su casa, y esas personas se pusieron con sus hijos, se pusieron en contacto con hijos de otras mamás, y esos niños, ella le pasó el virus a esos niños a los hijos de su amiga, y comienza a difundirse. De repente comienzan a salir casos en diferentes sitios que no se saben de dónde vino. Aparece un caso en La Romana, aparece un caso en Neiva, aparece un caso en Montecristi, y cuando hacen la revisión epidemiológica no sabe de dónde viene. Entonces esa entra en la etapa 3, en la etapa de diseminación viral, donde estamos casi a punto. Casi a punto. Me parece que pero estamos casi a punto. Y es importante reseñar, entonces, Mario, pero cuando estamos en esa etapa, entonces las medidas son drásticas. Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? No, todavía. Aquí la gente, hay un porcentaje de casos de gente que todavía anda en la calle. Nosotros tenemos que lograr que solamente salgan a la calle en las próximas 2 semanas la gente que son absolutamente necesarias que tengan que salir, Iván. Ese es el objetivo. Si no, estas medidas se van a prolongar muchísimo tiempo y la cantidad de casos se van a incrementar muchísimo y podemos salir de control. Yo pienso que todavía estamos a tiempo para contener este problema. Las medidas han sido necesarias, están correctas, lo que no fueron oportunas. En el momento las medidas fueron tardías. Debieron haberse tomado. Eso lo estábamos proponiendo nosotros y todo el mundo desde hace mucho. Hace varias semanas ya. Las medidas son correctas. Lo que no fueron oportunas. Porque y la planificación. Se trató de minimizar, Iván. Claro. Minimizaron el problema. Las instituciones que tienen que velar por la salud minimizaron el problema. Los médicos contribuyeron a minimizar el problema. Mucha gente trató de minimizar el problema porque no tenían el conocimiento del manejo de la crisis del coronavirus. Se enfocaron solamente en la mortalidad,
Y el problema no es solo la mortalidad, Iván. Sino China, la morbilidad. China, una de las principales potencias económicas del mundo, no podía estar equivocado. China, un país que cerró una provincia de millones de habitantes, que permitió que su economía entrara en un momento de dificultad, que paró su productividad, que hizo un hospital en 10 días de 1000 habitaciones, es porque sabía lo que había, Iván. Claro. Ellos sabían a lo que se estaban enfrentando. A diferencia, Anina, de Italia y de España, que no tomaron las previsiones y hoy se encuentran en una crisis enorme de salud pública. Fíjate que China al día de hoy tiene reportado 80.928 casos y de esos 80.928 casos tuvo 3.245 muertes. ¿Qué está pasando en Italia, Iván? Italia tiene 35.713 casos hoy, casi la mitad de los casos de China. Pero ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en Italia? Italia tiene casi la misma cantidad de muertes que China. Italia al día de hoy tiene 2.978 muertes, casi la mitad de los casos casi igual que los casos de China, sin embargo con la mitad de casos de China. Significa que en Italia la tasa de mortalidad es el doble que China. Pero ¿qué cosa importante hay? En China, en Italia ahora mismo, oigan esto señores, en Italia ahora mismo con 35.000 casos hay 2.257 pacientes críticos. Oigan, señores, oigan este dato. ¿Y quién aguanta eso? Oigan este dato. ¿Qué sistema de salud aguanta una cosa? Oye, Iván. Italia, atención país, como dice mi amigo Marte Piantini. Italia, con 35.713 casos, tiene 2.978 muertes. Al día de hoy, tiene 2.257 pacientes críticos. Los pacientes críticos necesitan internamiento. Y cuando hablamos de crítico, es intensivo, no severo, porque severo es que va para internamiento, para UCI. República Dominicana tiene 476 camas en unidades de cuidado intensivo. Significa que Italia ocuparía 5 veces la cantidad de nuestra disponibilidad de camas de unidades de cuidado intensivo. Oye esto, Iván. Eso no hay, que no hay sistema de salud que aguante una cosa como esa. Por favor, Anina. No hay. Eso es prácticamente imposible. ¿Y tú sabes por qué? Porque Italia no hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque su ministra de salud que renunció en medio de la crisis, lo que estaban en política. Y minimizaron, ella pidió una excusa pública, minimizó el problema del coronavirus, como lo hizo España. ¿Tú sabes qué está pasando en España el día de hoy, Iván? Está pasando que tiene 17.395 casos. En el día de hoy tiene reportado 1.652 casos nuevos. Ha tenido España 17.395 casos. Casos nuevos en el día de hoy, 2.626. ¿Tú sabes cuántas muertes ha tenido? 803. ¿Tú sabes cuántas en un día? 165 muertes. Oye esto, 165 muertes. ¿Sabes que ayer en Italia, no tengo el caso de muerte de ayer, pero tú sabes cuántos pacientes críticos tiene España ahora mismo? En estos momentos, 800. ¿Tú sabes qué significa esto? Que si tuviéramos aquí 476 camas en unidades de cuidado intensivo de salud pública, en los hospitales públicos, y casi igual cantidad en las clínicas privadas, todas nuestras unidades de cuidado intensivo, públicas y privadas, estuvieran llenos de pacientes. Pero eso es lo que representa esto, señores, para los que creen
que esto es una gripecita. Para los que se atrevieron a minimizar el problema, para los que hoy todavía se atreven a minimizar el problema. Para los que hoy todavía ¿dónde está Anina? Para los que hoy todavía se atreven a minimizar el problema. Dice, en Italia ayer registraron 2.978 casos. Exacto. Italia tiene 2.978 muertes y solamente el miércoles, ayer. ¿Tú sabes cuántas personas murieron en Italia, señores, ayer? Esto es increíble. 475 personas murieron ayer en Italia. Italia tiene hoy, señores, 35,000 casos. Pero ayer murieron casi 500 personas en Italia. El que quiera decir que nosotros estamos asustando a la población, que lo diga. Ahora, es nuestra responsabilidad dar datos. Si con los datos que está pasando en el mundo ustedes se asustan, es su problema. Ahora, yo no estoy dando datos que no estén avalados. Ustedes entran a los registros epidemiológicos del mundo y eso es lo que están reportando. Si con eso ustedes se asustan y van, yo no controlo eso. Ahora, lo que yo no puedo venir a decir aquí es que esto es una gripecita. Ahora, tengo que decir que el 81% de los casos no se complican. Son leves a moderados. Eso sí, el 81% de los casos pasa como un resfriado. De ese 80% que pasan como resfriado, la mitad son muy leves y la otra mitad son moderados. El 19% termina en internamiento. Sigo repitiendo la cifra. Entonces, Iván Silva, República Dominicana tiene hoy reportado 34 casos. Pero yo quiero... Y no tienes reportado más porque a nosotros se nos dificulta muchísimo hacer la prueba, señor. No, porque no están... No solamente a nosotros. O no la están haciendo. No solamente a nosotros, también en esos países desarrollados también es bien difícil, sí, pero Iván, realizar la prueba porque se agotan con rapidez. El ministerio... Todo el mundo se la quiere hacer, la prueba. Ministerio de Salud Pública tiene una responsabilidad en estos momentos. El ministro de Salud Pública tiene una responsabilidad en estos momentos. El presidente Danilo Medina tiene una responsabilidad con su país en este momento. Nosotros tenemos que hacer detección rápida y oportuna para poder romper la tasa de transmisión de la enfermedad, Iván. Por lo que he dicho muchas veces, si tú tienes fiebre y tos y piensas que tienes una gripe, la mayoría de la gente sale para la calle con gripe. A mí me gustaría saber si ahora, si tú tienes coronavirus, tú sabes que tienes que estar en aislamiento. Si el ministro de Salud Pública tiene un plan de contingencia para hacer diagnósticos oportunos, para saber cuántas personas en República Dominicana están infectadas por el virus. Y las pruebas debe hacerle el Estado, gratuita, para que no tengamos que estar así. Bueno, Iván, sí, Iván, espérate, Iván, vamos a hacer esto con mucha seriedad. Sí, Iván. Gratuito. Iván, sí tiene que ser gratuita el Estado. Claro que tiene que ser gratuita. El Estado debe estar... Pero el problema es si el Estado lo va a hacer Iván, así. Y el Estado acaba de entregarle 1.500 millones de pesos a una compañía. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. No, pero espérate, no, Iván. No es otra cosa. Es otra cosa. Espérate, mira. Ahí aparece mucho dinero. No me saque de la parte científica. Mira, no quiero... No, por favor, no me saque un poquito de la parte científica. No me saque un poquito. El Estado tiene la obligatoriedad de hacer la prueba a todos los casos sospechosos de manera gratuita y de manera oportuna. ¿Tú sabes por qué? Porque es la única forma de romper las cadenas de transmisión del coronavirus. Y preparar más salas de aislamiento. ¿Y qué otra cosa es necesario? Más salas de aislamiento en este país. Y ojalá el Ministerio de Salud Pública el encargado de eso. Ojalá el portal recoja esta información.
estamos solicitando al Departamento de Epidemiología del Ministerio información diaria de reportes de casos nuevos, de mapa geográfico. Queremos saber si los casos son solamente en el distrito, o en Santo Domingo Norte, o Santo Domingo Oeste, o en La Romana, o en La Romana, o en el Ceibo, o en Higüey. En cada lugar que se produzca un caso hay que notificarlo, y el ministerio tiene que tener un mapa geográfico para poder hacer las medidas de contención. Si usted no sabe quiénes están infectados, usted no puede tomar medidas. Tenemos que hacer un reporte diario de defunciones, un reporte diario de cantidad de pacientes aislados, un reporte diario de cantidad de personas en cuarentena, un reporte diario de cantidad de pacientes sospechosos. Nosotros tenemos que comenzar a tomar esto con toda la seriedad que amerita, porque el pueblo necesita saber para poder colaborar con el Estado. Si le hacemos creer que esto es una tontería, si no le damos la importancia que se le está dando, vamos a tener una crisis nacional. Italia, vuelvo a repetir, en el día de hoy tiene 35,000 casos, y ayer en Italia murieron 475 personas. Nosotros tenemos 34 casos reportados y 2 muertes. ¿Ustedes saben qué tasa de mortalidad representa 2 de 34? Un 5.9%. Que sean personas que tenían enfermedades crónicas, no importa. Tenemos 2 muertos de 34. Es 2 muertos que tenemos. No importa las otras razones. Era como antes, la gente no se moría ahora la gente no se moría de SIDA. ¿De qué se moría la gente antes? De diarrea, de neumonía, de infecciones de sarcoma de Kaposi, de cáncer. Entonces, no se morían de SIDA. Entonces, tenemos en República Dominicana 2 muertes de 34 que ellos han reportado, que no son 34. Que no me digan que son 34, no están actualizados, claro, Iván. Y yo lo digo responsablemente, porque yo lo digo responsablemente. Y yo también. Yo porque estoy completamente tengo seguro de que no son 34 tengo cómo reportarle a ellos, si me quieren, tengo cómo reportarle que no son 34, Iván. Porque aquí manejamos información. Entonces, aquí tenemos que ser transparentes para que la población coopere, colabore y podamos salir de esto como una gran nación, fortalecidos, unificados todos, para romper este problema de coronavirus en la República Dominicana.